Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido donde quiera que estés, espero que estés bien. El dictador de Cuba, Díaz-Canel, convoca a sus aliados a estar preparados para lo que sea en la lucha contra el imperialismo con las nuevas medidas de Donald Trump e incluso eh, apuesta por la inteligencia artificial para resolver sus problemas. Veamos. Yo creo que la iniciativa de la Secretaría del ALBA de propiciar esta reunión de trabajo es muy útil para actualizar nuestras prioridades e intercambiar sobre los actuales y futuros desafíos en nuestra región. Como conocen, apenas horas después de su toma de posesión, el presidente del gobierno de los Estados Unidos reincorporó a Cuba a la arbitraria lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo sin evidencia, sin justificación o respeto alguno por la verdad. Lo hicieron el primer día porque muy pronto se habría demostrado el alivio que para los cubanos significa la exclusión de ese listado que multiplicó el cerco contra Cuba. Y nosotros queremos aprovechar esta ocasión para agradecer las gestiones y el reclamo para la salida de Cuba de esa lista con que los miembros de esta alianza nos han acompañado. Es algo que el gobierno anterior de los Estados Unidos tuvo que reconocer, como también ese gobierno reconoció públicamente, aunque muy tardíamente, que no había razón ni argumento alguno para mantener a nuestro país en la fraudulenta y espuria lista. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que el tema no es solo Cuba. Toda la región de América Latina y el Caribe está bajo amenaza y solo con unidad se puede enfrentar la articulación de la contraofensiva imperialista y oligárquica que sostiene esa amenaza. Díaz-Canel está llamando a sus aliados a estar técnicamente juntos, unidos, para combatir al imperialismo y las nuevas medidas de Donald Trump. Quiero reiterar que las medidas son las mismas de hace muchos años, donde las mismas compañías han sido sancionadas, donde las mismas compañías están siendo auditadas y las mismas compañías están siendo limitadas a invertir en los Estados Unidos. Vuelvo y recalco que hoy ya Cuba lleva un mes y 3 días en los BRICS y solamente se habla de dólares. Veamos qué más dijo el dictador de Cuba. Es imposible para nosotros olvidar los episodios injerencistas que hace solo unos años protagonizaron en nuestra zona de paz, combinando planes tan delirantes como peligrosos. Hoy ese gobierno de los Estados Unidos pretende definir las opciones para los países de la región, que son o someternos o ser objeto de agresión. Y Mm. desde el primer día, como hemos visto, la nueva administración estadounidense manifiesta un desprecio total por los pueblos latinoamericanos y caribeños y sus instituciones, con una utilización grosera de la mentira y la manipulación. Se utilizan ¿Alguien sabe quién miente y quién manipula? Déjame tu comentario. calificativos racistas, estereotipos y generalizaciones, etiquetan como criminales a millones de inocentes por ser latinoamericanos y caribeños, y el gobierno estadounidense amenaza e intenta legitimar la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras decisiones sin respeto al ordenamiento de los demás países. Sin respeto al ordenamiento de los demás países, vamos a estar claros que Donald Trump, presidente electo por el pueblo norteamericano democráticamente, con la mayoría del 99.999%, el pueblo entero votó por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos electo. Simplemente lo que está es tratando de poner en orden el desastre que creó la administración anterior con el descuido de ciertas cosas que afectan, número uno, a la seguridad nacional. Y como todos han visto, ya han habido varias deportaciones y muchas han sido de delincuentes. Esas personas que técnicamente van con esposas es porque no son buenas personas. Y no estoy diciendo que sean buenas o malas personas, simplemente que por un motivo u otro han tenido delitos y han querido proteger a las otras personas que simplemente viajaron por obtener una vida mejor. Desgraciadamente, así es la vida. Unos tienen que sacrificarse, otros tienen que pagar, porque desgraciadamente lo único que se hizo fue violar la ley. Ahora, imaginen ustedes un ejemplo que les voy a poner clásico. Claro que esto es utópico 100% porque ¿qué diría Cuba si tuviera que recibir a
100.000 haitianos hoy con la situación que tiene Cuba? Déjame saber. Nosotros creemos que ante este escenario nos corresponde discernir bien entre la retórica y la desesperación de esos actores por conseguir objetivos a corto plazo. Hace apenas unas horas se habló sobre estos temas aquí en La Habana en un evento mundial dedicado a José Martí y al equilibrio del mundo. Un evento mundial. Los invito a que busquen la información de los países que participaron mundialmente en ese evento mundial. Al apóstol de nuestra independencia, nosotros le debemos una reflexión crucial sobre cómo actuar frente a estos desafíos. Y quiero tomar 3 fases de un texto publicado en Patria hace más de 170 años. Un disclaimer, el que quiera ver los 3 textos, por favor, pueden ir al canal Caribe. No nos podemos dejar provocar por el nuevo gobierno de los Estados Unidos, ni andaremos al paso que ellos quieren imponer. Nos vamos a mantener serenos, analizando cada acción y respondiendo cuando haya que hacerlo, con la valentía y el arrojo con que siempre lo hicieron nuestros líderes Fidel Castro, Hugo Chávez y Raúl Castro. Fidel Castro, Hugo Chávez y Raúl, ya tú sabes, los creadores de la desgracia mundial, porque Cuba es la sucursal de la desgracia socialista y sí, es la sucursal. Pero el punto es que el señor Díaz-Canel dice que tienen que estar unidos para luchar contra qué. Vuelvo y repito, esta situación de las mismas medidas han estado implementadas por muchos años. La única diferencia que hoy ya la dictadura cubana no tiene más excusas. Aunque se reúnan, aunque tenga todo el apoyo, Cuba hoy es un país que no recoge la basura, es un país que tiene un nivel de pobreza extremadamente alto. Es un país que no puede garantizar electricidad 24 horas a sus habitantes. Es un país que no puede garantizar un sistema de salud con dignidad, que es la palabra que usan ellos, a pesar de que la ONU y otras instituciones certifican que eso es así, lo cual es totalmente mentira, e incluso un país que no puede mantener a sus habitantes, viviendo dignamente, por eso tienen que emigrar. La emigración en Cuba es netamente política y después económica o política y económica, para dejar eso claro, porque Díaz-Canel intenta manipular la información, claramente. Él está hablando ahí con todos los que lo apoyan, porque todos piensan igual, todos son quienes son Venezuela, que acaban de robarse las elecciones, una dictadura que es la copia y pega de Cuba. Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, que es comunista también, imagínate tú, presidente de Nicaragua, un tipo que ahora ha puesto básicamente una monarquía donde el poder se va a ir sucediendo, o sea, la sucesión del poder va a ser sanguínea. Sin ninguna duda, en el escenario político. Y se me olvidó Arce, el presidente de Bolivia, un tipo que se dio un autogolpe simplemente para destituir a 2 o 3 generales que le estorbaban en el camino. Y geoestratégico actual, se van a exacerbar los abundantes y muy diversos factores irritantes entre los Estados Unidos y nuestra América. Los factores irritantes. Quiero dejar esto claro porque hoy es febrero 3, acaba la presidenta de México, hacer un discurso muy positivo para ella, donde el presidente Donald Trump le suspende por un mes los aranceles con tal de que haya una cooperación y creo que se van a poner de acuerdo porque ese es el objetivo. Ella está pidiendo ciertas cosas y esa es la negociación cuando hay democracia. Canadá, la misma situación. Acaban de llegar a un entendimiento, van a parar los aranceles por un mes porque llegaron a una concesión y van a llegar a un arreglo. ¿Qué arreglo se puede llegar con Cuba? La única cláusula que tiene hoy vigente el embargo, que no es el bloqueo, es 3 cosas. Liberar a los presos políticos, hacer elecciones libres y cancelar, suspender y desaparecer el Partido Comunista de Cuba, que es quien tiene oprimido, masacrado, censurado y no sé cuántas cosas más se puede decir al pueblo de Cuba. Te lo dejo a ti. Ya no se trata de una especulación. El propio gobierno imperialista ha declarado públicamente su amenaza a la integridad territorial de las naciones, tal como puede verificarse en sus referencias al Canal de Panamá
y los pasos dados para reescribir la geografía regional. Parece que el dictador de Cuba, porque hoy es 3 de febrero, ya el día primero, con la llegada de Marco Rubio, ayer, que fue día 2, llegaron a un entendimiento. El tema del canal no está en cuestión, es el tema de unos puertos chinos que ya están en auditoría y ya vayan a llegar a un entendimiento. Pero el dictador de Cuba se aprovecha de la retórica política para llamar a esto como simplemente una usurpación o una intervención en los asuntos internos de otro país cuando el presidente interino, presidente electo de Panamá, estuvo de acuerdo y llegaron a un entendimiento. Díaz-Canel, vuelves a ser un mentiroso. En fin, que se podrían acentuar las divisiones y las diferencias. No es la primera vez. Recordemos que cuando el primer mandato de Trump las estructuras regionales quedaron polarizadas o semi-paralizadas y se estimuló un grupo de países para que fundaran otras estructuras en la región con el pretexto de que debían desaparecer las de supuesta orientación ideológica. Bueno, pues ojalá y eso pasara, porque la orientación ideológica socialista lo único que ha traído es miseria, éxodo y desastre. En estos últimos 4 años de Biden, por cierto, más de 7 millones de venezolanos han ido emigrando de su país, un país que es el más rico, uno de los más ricos del mundo, con unos recursos naturales impresionantes, el que más petróleo tiene en su base guardados que no han podido explotar por la incompetencia del socialismo y es un país que tiene más petróleo que Arabia Saudita, puedes creerlo, pues así es, aunque el petróleo no es de la mejor calidad, simplemente sí podían haber hecho uso y haber explotado sus recursos naturales, no para robárselo y no para que huyeran muchos de los, vamos a decir, oligarcas del tema de esta compañía venezolana de petróleo que han desfalcado millones y billones de dólares en función del pueblo. Si hubieran puesto ese dinero en función del pueblo, no hubieran tenido que emigrar. Hoy el venezolano gana menos que un cubano. ¿Te parece mentira? Puedes buscar los récords. No olvidemos, y por ahí No olvidemos, y ya rectificó, no olvidemos, tuve que decirlo nuevo porque este no sabe hablar, es un analfabeto funcional. Canel, y no le he puesto atención, o sea, no he querido remarcar la cantidad de faltas de ortografía que tiene al hablar, porque no es el tema, pero solamente escuchen cómo se expresa el presidente de una nación que es un incompetente. aquí tengo algunos apuntes. Tienen unos apuntes. No olvidemos No olvidemos, ojo. qué hizo la otra administración con relación Ay, Dios mío. al tema migratorio. A ver, ¿qué hizo? Esa administración de Donald Trump entre el 2017 Él no sabe ni lo que va a hablar, él no sabe ni lo que está buscando, está perdido, está tirando piedra ahí, claro, tiene una pila de gente conectada en Zoom. Tiene al presidente de Bolivia, tiene a la presidenta Xiomara Castro, tiene a los dictadores de Venezuela, tiene a Ran González, no sé qué, de no sé dónde, y a no sé quién más de no sé dónde más, y los 7, porque son 7 o 6 o 7 paisuchos esos que integran esa mierda. Eso no sirve para nada. y el 2021 fue la que provocó la construcción o defendió la construcción del muro en la frontera de México. Dice el analfabeto de Canel que la administración anterior de Donald Trump fue la que. ¿Cómo fue que dijo? Perdón, tico, esto hay que estudiarlo, ¿verdad? Fue la que provocó la construcción o defendió la construcción del muro en la frontera. No, fue la que provocó ni defendió, fue la que propuso, buscó fondos y empezó a hacer la construcción del muro porque no entienden que Estados Unidos es un país independiente. No entienden que Estados Unidos es un país que hay que proteger. Ellos piensan que esto aquí es, yo no entiendo la verdad. Y vuelvo y repito, ¿qué haría Cuba hoy si Haití mandara o sea, si se fueran 100.000 haitianos ahora mismo desembarcando en las costas de Cuba? Claro que Haití tiene una situación económica y social impresionante. Hay mucha violencia y la gente no se atreven a irse para Cuba porque Cuba está peor que Haití. No te dejes engañar. De México. Fue la que planteó una política de tolerancia cero y separación de las familias, lo que provocó la separación de miles de niños migrantes de sus padres. Oye, para eso es lo que está sacando ese hombre.
Oye, para eso, ¿cuántos millones de, de familiares no se han separado en Cuba? ¿Cuántas familias no se han separado en Cuba por culpa de la dictadura cubana? ¿Cuántos padres no han tenido que viajar y dejar a sus hijos atrás? ¿Cuántas madres no están presas? Lisandra Góngora. Y tiene 3 o 4 muchachos que no puede ver. Está técnicamente separada de su familia dentro de un país simplemente por pensar diferente o simplemente por expresar libertad. ¿De qué está hablando el analfabeto este? Solamente para demostrar que esto es un cáncer. El socialismo de Cuba es el cáncer que está matando a Latinoamérica. No es el imperialismo, es el socialismo de Cuba, a nombre de la dignidad. En la frontera fue la que provocó la restricción de asilo y los programas de protección. Y recuerden aquel programa de permanecer en México que obligaba Mira, Bruno lo mira como diciendo, Dios mío, ¿qué cosa es esto? ¿Qué sistema tan inservible? a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesaban sus casos. También redujo el número de refugiados admitidos en Estados Unidos, estableciendo límites históricamente bajos. Y es que Estados Unidos está obligado a recibir a la gente. ¿Pero qué le pasa a este tipo? ¿Por qué Canel no hace una reflexión ahora mismo y dice, y el pueblo de Cuba ahora sí se va a morir de hambre con la dolarización? Porque la dolarización, para que tengan una idea, es poner una moneda a correr en el mercado nacional a un país y a un pueblo que no gana dólares. ¿Entienden? Este no es el tema, pero para que tengan una idea de qué está hablando este infeliz. Y Trump en aquel momento intentó eliminar el programa DACA, o sea, de acción diferida para los llegados en... ¿Y qué le importa a Cuba el programa DACA? ¿Qué le importa a Cuba? Canela, ¿a ti qué te importa el programa DACA? ¿Tus programas? ¿Cuáles son tus programas? La luz, a ver, dime, ¿cuántos megawatts de déficit tienes hoy? Ya vi la noticia, 1500. Eres un cáncer. ¿Pero de qué está hablando este tipo? Ve que es una falta de respeto porque quiere meterse en cosas y tratar de organizar el mundo cuando no recogen la basura. No recogen la basura. infancia, que protege de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Pero bueno, esta Dice que siendo niño. fue una decisión bloqueada por los tribunales. Pero fue una... Gracias a Dios fue bloqueada por los tribunales porque aquí hay separación de poderes. El poder judicial no tiene nada que ver con el poder del presidente. El presidente tiene sus limitaciones que un juez puede decirle, presidente, no procede. Se acabó. Pero en Cuba, ¿qué? No, libertad. Vamos a los tribunales, sea lo que sea, es el PCC que está hablando. ¿Sabe qué? Mátenlo. política hacia la emigración totalmente antimigrante, con un discurso crítico hacia los emigrantes, describiendo en ocasiones como una amenaza para la seguridad y el empleo de los estadounidenses. Y esto provocó muchas críticas Escuchen esta palabra. Escuchen, esto es una palabra nueva. Escuchen. de los estadounidenses. De los estadounidenses. De los estadounidenses. ¿Te dan cuenta que es un analfabeto? Y todavía hay gente que dicen que ellos mueren por su presidente. Están locos. Y esto provocó muchas críticas a esa política que fue un enfoque totalmente nacionalista y muy alineado con su famosa promesa de poner a Estados Unidos primero. Para Estados Unidos primero. ¿Por qué? ¿Por qué no Cuba no puede decir? ¿Por qué Canel no dice? Vamos a poner a los cubanos primero. Ya, no queremos más nada de nadie. Vamos a producir. ¿Tienes tierra? Vamos a producir las tierras. ¿Tienes supuestamente una potencia médica? Pues vamos a producir medicina, vamos a ser los mejores en medicina. Y Cuba es una mierda. Cuba hoy no es ejemplo de nada. Lo único que es de ejemplo de Cuba es de la inmigración. La mayoría de la gente que emigraron son cubanos. Y lo siento tanto, de verdad, que van a deportar a muchos cubanos buenos que van a tener que volver a la miseria que este inmoral defiende. Cuba, en todo este orden de cosas, aspira a una inmigración ordenada, segura, regular y además respetuosa con los derechos humanos. ¿Ustedes creen que Díaz Canel tenga la moral de hablar de derechos humanos? Ustedes se dan cuenta lo que significa este discurso. Díganme si ese decreto que firmó Donald Trump ahí arriba tiene razón o no tiene razón. Seguimos. Refiriéndome a otros asuntos con relación a la inmigración,
quisiéramos reiterar nuestros puntos de vista. Ojo, atiendan que Canel va a dar su punto de vista con respecto a la inmigración. A ver, Canelón. Para Cuba resulta inaceptable la deportación violenta e indiscriminada de migrantes en los Estados Unidos. ¿Y para quién, para quién resultaría indignante que maltraten a las personas simplemente por manifestarse pacíficamente? ¿Por qué hay tantos presos políticos simplemente por decir libertad? Eso es lo que debería preocuparle a Cuba, no debería meterse en problemas que no tienen nada que ver, porque Petro un día dijo, no, no vamos a recibir, y al otro día mandó el avión presidencial, porque eso es una yegua. Eso es lo que pasa. Es bla, 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 bla. Mira la presidenta de México ayer, bla, 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 y al final llegaron a un acuerdo, porque es que es así. Ellos son así, tienen que hablar, pero esto es un problema de ver quién habla más fuerte, Canel. Ojo, porque todavía no se han pronunciado con el tema de las deportaciones a Cuba. Espero que tengan una buena respuesta porque te puede costar caro, Canelón. Las detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos humanos, medidas que además se emplean como armas de presión política y chantaje contra los pueblos de nuestra América. El establecimiento de un centro de detención en la base norteamericana, en la base naval. Oye, cómo se enreda. Oye, cómo se enreda. Échate esto, espérate. Échate esto. En la base naval norteamericana, en la base naval. Escucha esto. Medidas que además se emplean como armas de presión política y chantaje contra los pueblos de nuestra América. Oye. El establecimiento de un centro de detención en la base norteamericana, en la base naval norteamericana en Guantánamo, que se pretende. En Guantánamo, él asume que es una base militar norteamericana. En Guantánamo, ¿ok? Pretenden cancelar decenas de miles de personas, constituye un acto barbárico. Es además una amenaza a la seguridad nacional de Cuba. Una amenaza a la seguridad nacional de Cuba. Escucha lo que dice el mongoloide este. Y de la subregión. Y la subregión. Y se trata de un enclave militar que ocupa una porción del territorio cubano en contra de la voluntad de nuestro pueblo. ¿Y qué le importa al pueblo? Si el pueblo no sabe ni que eso existe ahí. El pueblo, mira, voy a hacer, salgan para la calle ahora y pregúntale a los muchachos, cualquiera de 20 a 10 años, qué cosa es la base naval de Guantánamo, y no saben ni dónde está Guantánamo. Y de nuestra nación. Alberga además un centro de detención y tortura que ha sido condenado por la comunidad internacional en múltiples ocasiones. ¿Y qué me dice de las cárceles? ¿Qué me dice de las cárceles de Cuba? ¿Qué me dice de los presos políticos? Al muchacho que mataron hace poco, creo que fue en Cienfuegos, en Camagüey, algo así, y los que han matado sucesivamente por las violaciones de los derechos humanos constantes, que no permiten que alguien de la ONU o de la Unión Europea entre y pueda hacer una inspección con vergüenza, de verdad. Seguimos. La construcción de una perspectiva migratoria de paz, entendimiento y colaboración, sin politización, es un asunto que requiere de nuestro esfuerzo colectivo y mancomunado. O sea, compañeros que están ahí, tenemos que unirnos para tratar de llegar a un acuerdo y estar... lo que quiere decir, Canel, es que por casualidad de la vida, si algo le pasara o si Estados Unidos, Donald Trump, tomara alguna medida ya directamente, con él, lo único que espera es solidaridad. Y no creo, porque les voy a decir algo. Hace unos días atrás, el dictador Nicolás Maduro recibió a un personal de Donald Trump. Donald Trump envía a alguien a Venezuela simplemente para tratar, no con el presidente electo, ni lo reconocen así, simplemente fue para coordinar el tema de las deportaciones. Y Nicolás Maduro casi le brinda el palacio ese de Miraflores, creo que yo no sé ni cómo se llama la mierda esa, donde él vive, para meter a la gente ahí, para que vea que son unas yeguas y unos descarados. Porque si de verdad fueran gente consistente, le dicen a gringo, get out you hang of Venezuela, como dice el mongólico ese que no sabe ni hablar ni español. Se dan cuenta que todo es una mentira. Todos los pies que ha metido Donald Trump ahora, hasta ahora, todo el mundo ha tenido que abrir las patas porque no tienen otra opción. Estados Unidos, quieran o no, es la potencia mundial que todo el mundo necesita. Y fíjate si te lo demuestra Marrero con la dolarización parcial, porque ya están en los BRICS, como dije, y en vez de pensar en euros o en el dinero chino, que no sé ni cómo se llama, disculpen mi ignorancia, están pensando en qué, en dólares. ¿En los dólares de quién? Del imperialismo, de los que tienen bloqueado a Cuba, de los que tienen la base ilegal en Guantánamo, en Guantánamo.
Así dijo Canel. Vamos a ir arriba. Canel dijo que la base es ilegal en Guantánamo. ¿Ok? No, para dejar claro. Las deportaciones de migrantes deben realizarse en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales que salvaguarden la soberanía de cada país. Entonces ellos dejan que la gente se vayan porque Cuba fue promotor de los pasajes a Nicaragua, donde cobraban de $3,000 a $4,000 un pasaje de 3 horas de vuelo, $3,000 porque sabían que para lo que era. Estafaron a toda la gente, mucha gente se quedaron embarcados, gente que se quedaron que habían comprado pasajes para Colombia, y están los reportajes, y habían sobrevendido los vuelos, porque son unos inmorales y unos estafadores. ¿A cuánta gente habrán jodido esta gente? Mismos cubanos de Cuba que perdieron todo su dinero, perdieron los 4 kilitos que tenían y las 4 tarequeras que tenían, tuvieron que venderlas y al final no pudieron ni salir porque los estafaron. ¿De qué está hablando este tipo? Solamente para poner en contexto que todo lo que está hablando es mierda. Y el principio de no intervención en los asuntos internos. La mayor parte de los migrantes que se encuentran en territorio estadounidense llegaron allí atraídos por su desarrollo económico. Y atraídos por su desarrollo económico y obligados a huir de donde viven por la incompetencia de sus dirigentes. Vamos a dejar eso claro. Y para satisfacer necesidades básicas que las economías de sus países no son capaces de proveer. Necesidades que no tienes tú, por ejemplo, que eres el 1% de la población cubana, y digo tú, representando al PSC y a todos los inmorales que se benefician del poquito mierdístico que se produce en Cuba, que se lo meten entre ellos, por eso tienen al pueblo muerto de hambre. Y lo siento mucho por las ciberclarias y aquellos defensores de la revolución que dicen viva Fidel, mientras no desayunan, no almuerzan, no comen, llegan a su casa con tal de descansar para ver la programación de mierda. Miren la calidad del Canal Caribe, que es un asco, y no pueden ver ni la novela porque no hay electricidad. Muchas veces como consecuencia, como explicaba Maduro, de las propias políticas económicas y comerciales promovidas por los Estados Unidos. ¿Y quién es Maduro? Maduro es el tipo que recibió hace 2 días a un gringo del grupo de gobierno de Trump con los brazos abiertos y risueños, y es el tipo que se robó las elecciones, que tiene al pueblo de Venezuela sumido en la miseria y es un tirano. En el caso particular de Cuba, ampliamente conocida la política del gobierno norteamericano de ofrecer un tratamiento privilegiado al inmigrante cubano con independencia de la vía por la que llegue a ese país. Gracias a senadores como Marco Rubio, que hoy es secretario de Estado de los Estados Unidos, el puesto más importante en la diplomacia estadounidense, ¿de qué cosa? Es cubano, que lo que quiere es lo mejor para su pueblo. Tienes que entender eso, mongólico. A ti nadie te quiere. A lo que se agrega el impacto del bloqueo económico y la política de máxima presión concebidas para privar el nivel de vida de los cubanos que viven en su patria. Que viven en su patria. Todavía no se ha hablado de ese tema. Ya Trump en 2 semanas que lleva, unos días que lleva, ha hecho una cantidad de cosas, pero no ha tenido tiempo. Yo creo que no ha tenido tiempo de sentarse a resolver el problema de Venezuela y de Cuba, pero sí ha sido extremadamente fuerte con México y con Canadá. Canel, lo que te espera es candela. Los migrantes y los flujos migratorios no son un problema, sino un fenómeno de nuestros tiempos. No, son un fenómeno de nuestros tiempos. No, 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 estás equivocado. La inmigración hoy en día, la inmigración de la que estamos hablando, de Latinoamérica, exclusivamente, vamos a hablar de Venezuela y de Cuba. Los demás sé que están buscando una vida un poquito mejor, pero vamos a hablar de Cuba y de Venezuela. Y sobre todo de Cuba. Vamos a olvidarnos de Venezuela. Cuba. La inmigración de Cuba históricamente ha sido una inmigración política, ha sido una inmigración por la necesidad tan grande que hay en un país. ¿Cómo se puede vivir en un país que no tienes ni electricidad, no tienes agua, no tienes ni qué comer? Mientras el inmoral este anda con la cara rosada. Si yo viera a Canel con, con anemia, yo dijera, coño, ¿verdad que la resistencia creativa? No, vamos a apoyar al pueblo de Cuba. Pero viendo este inmoral con un avión privado y todo, vaya para el carajo. Una expresión de los desafíos del sistema internacional y del injusto orden económico imperante. La paralización de las ayudas oficiales es una demostración del egoísmo y la política discriminatoria que aplicarán los Estados Unidos. ¿Y por qué no cogen el dinero de los hoteles y se lo dan al pueblo y lo invierten en el pueblo y cogen y en esos hoteles meten a gente que están necesitados? Entonces Estados Unidos es la que tiene que dar, Estados Unidos es la que tiene que ayudar, Estados Unidos es la que tiene que mantener. Pues Estados Unidos mantiene a la ONU, mantiene a la OMS, mantenía a la mierda esa del Tratado de París, esa, para el lío del calentamiento global, que es una estafa.
que se benefician toda esta gente y no recogen la basura. Canel cogía dinero de ese fondo y no cogía la basura, no recogen la basura. Se dan cuenta que son unos inmorales porque llorar es más fácil que producir. Las tempranas órdenes ejecutivas del presidente Trump, como la retirada del Acuerdo del París, así como la declaración de una emergencia energética nacional y la liberación de la energía de ese país, repercutirán de manera muy negativa en los esfuerzos globales para combatir el cambio climático y la crisis ambiental general del planeta. Eso es mentira. ¿Sabes qué va a pasar con eso? Porque Trump va a volver a Estados Unidos independiente de toda energía a nivel internacional porque vamos a producir nuestro propio petróleo y vamos a producir nuestra propia energía. Incluso hay una energía que se negocia con Canadá que tienen un acuerdo y eso es negocio para los dos países. Pero él lo que está hablando es que cuando eso pase ya no va a necesitar más petróleo de Venezuela. Ya Trump lo dijo, no quiero más nada de Venezuela. Entonces el petróleo de Venezuela se va a volver de nuevo inservible en el sentido que ellos vinieron a producir un poquito más porque llegaron a un acuerdo con Biden por debajo de la mesa. Biden le puso 100 sanciones a Nicaragua, a Venezuela, a Maduro, y después por debajo de la mesa negociaron cuando empezó la guerra de Ucrania. Hay que tener memoria y acordarse más o menos cómo fueron los hechos. Simplemente al Venezuela no poder venderle su petróleo a Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Morirse de hambre. Nada más que eso. Y eso es lo que está defendiendo el tirano Miguel Díaz-Canel. En lo que respecta a la inteligencia artificial. Esta es la parte más importante porque este video solamente, lo anterior era para ¿cómo se llama? Aclarar mentiras. Pero esta parte es la que simplemente me llama mucho la atención porque el tirano de Cuba ha puesto todo en función de la inteligencia artificial. Yo creo que él piensa que la inteligencia artificial le va a recoger la basura, le va a poner electricidad e incluso va a producir comida. Quiero reiterar Ay, Dios mío, no que a partir de algunos puestos que tengo anotados, es algo que puede, como tecnología transformadora, puede ayudarnos a los países del sur, a los países de nuestra alianza, a lograr resultados positivos si lo trabajamos de una manera coordinada. Hay aspectos positivos. Yo pregunto, ¿en qué puede ayudar la inteligencia artificial con la situación que tiene Cuba, unido a toda esa gente ahí señores, porque en el uso de la inteligencia artificial? Para eso lo primero que tenemos que tener una cultura sobre inteligencia artificial. Ya, hay que culturizarse con la inteligencia artificial. ¿Qué más? Por eso es muy importante uno de los ejes temáticos que plantea la estrategia de inteligencia artificial, que es cómo vamos formando capacidades desde los niños que estamos estudiando. Bueno, el Ministerio de Educación y el de Educación Superior están estudiando. Él está hablando de meter inteligencia artificial o implementar la inteligencia artificial desde niño. En Cuba no hay internet. En Cuba nadie tiene computadora. Una minoría tiene celular. En Cuba no hay un sistema de internet que tenga vergüenza que la gente con su salario pueda pagarse un plan de Texas, que es una estafa y es en dólares. ¿De qué está hablando el payaso este? ¿Se dan cuenta? ¿Qué contenido de inteligencia artificial se dan desde las primeras edades, cómo se va escalando en secundaria, preuniversitario, cómo se va en las carreras universitarias? Ustedes están oyendo esto, caballero. Un país que no recoge la basura, que no puede mantener estable su sistema electroenergético. Ustedes están escuchando esto. Como ahora para un grupo de cuadros, dirigentes, profesionales de diferentes temáticas, por la vía del posgrado, los vamos acercando a la inteligencia artificial, y sobre todo los cuadros, que más que ser expertos en inteligencia artificial, lo que tienen que conocer es cómo se puede gestionar con la inteligencia artificial todo un grupo de procesos, incluso los procesos de dirección. ¿Ustedes se imaginan los consigneros creando consignas con inteligencia artificial? Para eso es lo que van a hacer. Tú te imaginas un cuadro de esto que no sabe ni hablar, un Canel que no sabe ni hablar. Y dependiendo de la inteligencia artificial. ChatGPT, hazme un discurso ahí que hable bien de la revolución. Y ahí ya hablan mierda. Porque para eso también sirve la inteligencia artificial. Hacia eso tenemos que avanzar. Ay, Dios mío, verdad que no es fácil. Nada.
Te dejo porque de verdad que esto es un cáncer. Eh, horrible. No hay futuro. No hay futuro para Cuba ni para los cubanos. No hay futuro. Definitivamente. Es un desastre. Estos son los dirigentes, los que tienen al pueblo muerto de hambre. Este es el verdadero bloqueo. El PSC, Díaz-Canel y todos los inmorales esos. Más los que lo apoyan. Son cómplices del hambre que pasa el pueblo de Cuba y de la inmigración. ¿Ok? Chao.